tema que lo he titulado Una mente en libertad. Y quisiera leer 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Hablando el apóstol Pablo, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este texto que escribe el apóstol Pablo tiene que ver con nuestra mente. De hecho, algo que necesitamos entender es que cuando conocemos a Jesucristo, cuando usted y yo nos disponemos para conocer a Dios, le recibimos en nuestro corazón, allí suceden tres cosas. Por un lado, hay un área espiritual que se conecta con Dios. Es nuestro espíritu, nacemos de nuevo. Pero hay una mente que debe de ser transformada. De igual forma, hay una carne que debe de ser sometida. Mire, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se conecta con Dios, el alma debe cambiar, debe ser transformada, y nuestra carne, que es la concupiscencia, la naturaleza caída, debe de ser sometida a Dios y en obediencia a su palabra. Y allí es donde el apóstol Pablo expresa a los corintios la realidad en la que nosotros vivimos y la necesidad que tenemos de Dios. Porque el único que puede lograr eso en cada ser se llama Dios. Una persona que no tiene a Dios en el corazón espiritualmente está muerta, su mente está limitada a lo que el mundo ha puesto en ella, y su carne es una carne que domina sus impulsos porque es una carne llena de pecado. Y este versículo que acabamos de leer, hoy quisiera fragmentarlo o dividirlo en tres partes para que lo podamos entender de una mejor manera. La primera parte del texto, versículo 4, el apóstol Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo, fortalezas. Cuando habla de destrucción de fortalezas, no solamente está diciendo que el cristiano está llamado a guerrear con un mundo espiritual externo, con problemas afuera. Quizás hay circunstancias que por supuesto tenemos que librar afuera, problemas con una persona, con el jefe, en lo social, aún con el mismo diablo y sus demonios. Pero también el apóstol Pablo habla de una guerra frontal con nosotros mismos. Es una guerra frontal con nuestros propios pensamientos. Y es tremendo ver cómo muchas veces nuestro peor enemigo no está afuera, sino que puede estar adentro de nosotros. Y allí es donde nos adentramos a una batalla, donde cada persona debe librar esa batalla y ganarla en el nombre de Jesucristo. Quizás sean pensamientos, estructuras. Muchas veces nuestro enemigo no está afuera, sino que precisamente está establecido allí en nuestra mente. Porque es en la mente donde está la verdad o la mentira, la claridad o la confusión, el ánimo o el desánimo, la incertidumbre o la confianza, la paz o la guerra, el optimismo o el negativismo, la abundancia o la escasez, la prosperidad o la ruina, la generosidad o la mezquindad, la felicidad o la infelicidad. Allí en la mente está todo eso. Y allí es donde el apóstol Pablo en la Biblia menciona que se levantan fortalezas. Y cuando habla de estas fortalezas, habla de fortalezas mentales. ¿Qué son las fortalezas en la mente? Una fortaleza, póngamelo allí en la pantalla,
Mire, una fortaleza son patrones de pensamientos adquiridos. No es algo con lo que naces o no naces, más bien es un rasgo que se forma en el transcurso de la vida y que permanece a lo largo del tiempo. Fortalezas mentales. Le voy a dar un ejemplo. Quizás un niño que nace en un hogar se forma dentro de una familia, pero es una familia disfuncional. El niño desde pequeño comienza a experimentar la discusión y los pleitos entre sus padres. Su papá acostumbra a llegar borracho y cuando llega borracho se agarra a pelear con la mujer, termina golpeándola, la mujer amoreteada y el niño mirando eso que está pasando. Más adelante el niño experimenta el divorcio de sus padres. Ya el niño se vuelve adolescente, comienza a entrar a la juventud. Su mamá, ahora divorciada, se consigue a otro hombre que tiene que llamar padrastro. El papá, ahora divorciado, se consigue a otra mujer que tiene que llamar madrastra. Y todas esas experiencias comienzan a crear criterios de vida. Esa personita precisamente estableció en su mente principios, estableció en su mente pensamientos que se convirtieron en fortalezas porque comenzaron a regir su conducta también. Entonces, ese que ahora es un joven, quizás toma una mujer y comienza a repetir sus mismas historias que experimentó de niño. Entonces, ahora se va a convivir con ella, es un hombre que cae también en alcohol, comienza a golpear a la mujer, la deja embarazada. ¿Por qué? Porque hay estructuras mentales que se establecieron en él que comenzaron a determinar patrones de conducta en esa vida. De hecho, lo que más marca el carácter de una persona es lo que pasa en el momento en que nace hasta los 6 años. En la niñez se adquieren pensamientos, estructuras que son fortalezas ahora de acuerdo a lo que tú viviste en esa época. Y allí es donde psicológicamente, por ejemplo, hay 3 cosas que marcan profundamente la mente de una persona. Esas 3 cosas, póngamela allí en la pantalla. Una es el abuso, otra es el abandono y otra es el maltrato. Una persona que, por ejemplo, ha sufrido abuso tiende a generar temores dentro de sí. Una persona que ha vivido un abandono, una ausencia de un papá, de una mamá en su momento, comienza a generar en su vida inseguridades. Una persona que ha sido maltratada constantemente comienza a producir resentimientos. Y allí es donde se comienzan a estructurar en la mente de las personas criterios de vida. Entonces ahora ese niño se vuelve joven, ahora se vuelve adulto, pero hay una mente que se ha desarrollado, que ahora no solo son pensamientos, sino fortalezas, porque no es sencillo cambiar esas estructuras o esos pensamientos que se han adquirido desde la niñez, pero ahora están determinando la vida del adulto. Entonces esa persona que quizás vivió y nació en la escasez, en la miseria, donde lo que había era queja, resentimiento, quizás rabia, donde quizás las cosas no salían bien, donde siempre había no abundancia sino escasez, eso comenzó a generar estructuras de pensamiento en la persona. Yo conocí a alguien que me decía: pastor, yo no me voy a casar. ¿Y por qué no te vas a casar? No, porque es que yo voy a fracasar. ¿Y por qué vas a fracasar? Porque todos en mi familia han fracasado. ¿Qué generó ese pensamiento en esta persona? Sus experiencias, lo que vivió en el ayer. Conocí una joven con muchos talentos, con un llamado de Dios, pero llena de temores. Y cuando investigamos, por supuesto, no tuvo a un padre presente, alguien que la afirmara, alguien que estuviera con ella, le brindara seguridad. Hoy en día el 50% de los hijos
se crían en hogares disfuncionales donde no está o el papá o la mamá. Y algo que necesitamos entender es que el papá en un hogar brinda seguridad, la mamá en un hogar brinda autoestima. Entonces, cuando no hay una mujer, hay una ausencia de valor y de dignidad en ese niño. Cuando no está el papá, hay una ausencia de seguridad en ese niño o en esa persona, y comienza eso a generar fortalezas mentales que el niño, al volverse joven y ahora adulto, comienza a vivir lleno de temores y de fantasmas. Muchas veces hemos crecido en hogares donde Dios no ha existido, donde no se abría la Biblia, donde veíamos a un papá pecando, un adúltero, una mujer tomando, bueno, muchos pecados. Entonces crecimos en algo que a lo malo se le llamaba bueno, criterios de vida. Porque la persona que está en pecado o el mundo secular a lo malo le llama bueno. Y es contradictorio porque a lo bueno le llaman malo. Pero hemos crecido en esos ambientes donde lo malo fue aceptado y se plantó en nosotros como algo normal. Entonces ahora somos grandes, pero vivimos en una vida de pecado creyendo que eso es normal. No sabiendo que el pecado trae consecuencias y que el pecado es algo que destruye mi vida. Entonces allí es donde Pablo expresa, quiero repetírselo, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo que eso significa es que al nosotros llegar a Cristo, repito, nuestro espíritu se conecta con Dios, pero la palabra llega, la palabra penetra, la palabra rompe estructuras, la palabra quebranta fortalezas. No es una guerra humana, no es yo luchando con esos criterios de vida, no es yo luchando con esas fortalezas, sino que ahora entra el Espíritu Santo, quien entra a transformar mi vida, quien entra a poner pensamientos de abundancia en medio de los pensamientos de escasez, viene a poner pensamientos de vida en medio de pensamientos de muerte, viene a poner pensamientos de riqueza en medio de pensamientos de pobreza, porque Dios que viene a transformarnos, a levantarnos, a hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. Fortalezas que necesitan ser derrumbadas. Y Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos saben que Dios tiene el poder para transformarnos, para poner su mente, la mente de Cristo en nuestras vidas? Denle un fuerte aplauso al Señor. La segunda parte del texto, en el versículo 5, dice Pablo, derribando argumentos. Diga conmigo, argumentos. Y toda altivez, orgullo, prepotencia, arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y note estas dos frases dentro de este versículo: derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde están los argumentos? En la mente. ¿Dónde están los pensamientos? En la mente. En otras palabras, Dios nos llama a desechar los malos pensamientos y someterlos a Dios. ¿Qué pensamientos hay en tu cabeza? ¿Qué pensamientos hay en nuestra mente? Hace un tiempo leí un artículo que decía que nosotros
hablamos con nosotros mismos 14 horas al día en promedio. Imagínese usted, 14 horas. Usted sale de su casa y usted está pensando cosas. Pasa un carro y ve tan bonito ese carro, uy, tan feo ese carro, uy, está que se desbarata. Y usted está hablando cosas, usted está hablando con usted mismo. Usted sale, ve tan bonito el sol, ay, va a llover, ay, esto, ay, ay. Pero ¿sabe qué es lo grave del asunto? Lo grave del asunto es que la mayoría de esos pensamientos que pasan en esas 14 horas, la mayoría tienden a ser pensamientos negativos. Pueden ser pensamientos de derrota. Yo no puedo, yo no lo voy a alcanzar. Esos pensamientos de derrota que muchas veces nos lleva a la resignación. Resignarse es aceptar una realidad que yo no quiero, pero me tocó. Y resignar es aceptar esa realidad. Yo soy así. Yo me voy a morir así. Mi familia está así. La pobreza está así. La economía, el ministerio. Sí, Dios me llamó a algo dizque grande, pero nada funciona. Entonces, de la resignación se pasa a la frustración. Y haciendo un estudio de la humanidad, el hombre a los 40 años, cuando no se siente realizado, entra en esta etapa. La etapa de la frustración. ¿Y sabe qué es esa etapa? Y no solamente los hombres, puede caer una mujer, un joven en una etapa de esas. Frustración es que ya me cansé de intentarlo. Yo quizás por allá, siendo niño o adolescente, tenía sueños. Yo soñaba con esto, con lo otro. Yo soñaba con alcanzar cosas o lograr ciertas cosas, pero la frustración es esa resignación que ahora se arraiga a mi mente, y entonces son pensamientos no de victoria, son pensamientos más bien donde yo acepto realidades y donde digo, bueno, pues esta fue la vida que me tocó. O quizás esos pensamientos de incapacidad, cuando quizás vemos cómo está de difícil salir adelante en esta sociedad. Ay, es que los productos están carísimos. Es que conseguir empleo, eso ahora es muy difícil. Eso abrir un negocio propio, no, olvídate. Y entonces inmediatamente vemos las dificultades. Parece ser de que hay un chip en nuestra mente que nos dice, tú no puedes. El otro día me encontraba con una persona que estaba buscando empleo. Y entonces yo le conseguí un empleo. Pero esa persona fue a la entrevista de trabajo y le propusieron hacer cosas que la persona no había hecho. Yo sé que la persona tenía un potencial. Es una persona inteligente, una persona cristiana, un joven. Pero inmediatamente al ver esos desafíos, no, yo no puedo. Y cuando tú dices, yo no puedo, ese yo no puedo le manda un mensaje a tu mente que te incapacita y te inopera. Es decir, no te esfuerzas, sino que más bien te mete en una zona de confort, porque al final, si yo no puedo, ¿para qué lo intento? Si yo no puedo, ¿para qué me esfuerzo? Si yo no puedo, ¿para qué yo hago más? No, me quedo aquí donde estoy, porque al final de cuentas yo no puedo. Hermano, argumentos que el diablo usa, que están arraigados a la mente de la persona, que frente a una oportunidad en la vida lo detienen y lo paralizan para no salir adelante. Y allí es donde tenemos que revisar nuestros pensamientos. Pensamientos que en vez de activarnos y desafiarnos, nos vuelven pasivos e inoperantes. No nos llevan a avanzar, a progresar, porque decimos, yo no puedo, eso no es para mí. Yo no tengo, ya estamos como condicionados. Hay una oportunidad, yo no puedo.
hay esto, yo no soy capaz. Ya estamos condicionados, ya estamos condicionados. Entonces, así se te presente una oportunidad, así Dios te abre una puerta, así Dios te muestre algo que quiere entregarte. Yo no puedo. Pensamientos que no nos permiten entrar a conquistar la tierra prometida que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. O muchas veces esos pensamientos son temores y miedos. Tremendo eso, como el miedo entra a paralizar a una persona, porque el temor es una emoción que precede a la acción. Es decir, hay una oportunidad, pero yo tengo temor, entonces el temor no me deja accionar, porque el temor me condiciona, el temor me acobarda, el temor me paraliza y termina robando el poder experimentar tantas bendiciones que Dios nos quiere entregar. Y entonces vienen pensamientos donde el enemigo nos dice: tú no puedes, tú te vas a quebrar, tú vas a fallar. Y a pesar de que ahora somos cristianos, es cierto, podemos haber fracasado en el ayer, tenido experiencias negativas, bueno, lo que sea, pero allí es donde la palabra de Dios dice que en Cristo somos una nueva criatura. Como cuando Pedro está tratando de pescar, toda la noche tira la red, no pesca nada, y Jesús se aparece a las 6 de la mañana diciéndole: tira la red ahora. Ese Pedro hubiera podido decir: no, no puedo, la tiré toda la noche, no pasó nada. Sus estructuras, sus fortalezas mentales lo hubieran podido detener en hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. O quizás temor a la vergüenza, o temor al fracaso, o temor a no poderlo alcanzar. Entonces Pedro ahí paralizado sin tirar la red. No, Pedro dijo: no importa lo que haya vivido toda la noche, lo infructuosa de la noche, Señor, en tu palabra tiraré la red, en tu palabra me moveré. Yo veo un Pedro que venció su imposibilidad y actuó en fe y vio la mano de Dios. Ahora Satanás, conociendo esas áreas vulnerables en nuestra mente, nos manda dardos. Satanás pone personas, imágenes, medios para que te entre información a ti, porque Satanás sabe de que si te mete una información te desestabiliza. Pone pensamientos de incertidumbre, de preocupación, de ansiedad. Hablaba con una mujer que pidió consejería y decía: pastor, hace ya casi 2 años que arrancó la pandemia y todavía tengo miedo. Llegó en un momento una crisis como la que todos vivimos, nos encerraron, una cuarentena. Entonces Satanás entró con pensamientos: tú no puedes, tú te vas a quebrar, no vas a tener para pagar dentro de un mes tus compromisos, te vas a morir del COVID, tu mamá que está anciana se va a morir. Y la persona ahí está metida en una guerra, en un conflicto interno grave. Y esa persona se encuentra amedrentada, se encuentra asustada, se encuentra ansiosa, comiéndose las uñas. Hermano, hay gente que en medio de estas crisis hasta se suicidó. Gente que cayó en depresión. Los hospitales llenos de gente enferma, no del COVID, sino del miedo. Y allí es donde el diablo pone esos pensamientos de desesperanza, de desesperación, de muerte. Mire que aún en la Biblia, grandes hombres de Dios como Elías o como Jonás, un día desearon morirse. Cuando Jezabel, la reina de Israel,
manda un edicto y dice: córtenle la cabeza a Elías. Elías dice que salió corriendo, se metió a una cueva, estaba temeroso, asustado, diciéndole allá a Dios: quítame la vida. Imagínense Elías o Jonás debajo del enebro: quítame la vida a causa de lo que veía, de lo que estaba escuchando. Y Dios tiene que mandar un ángel donde Elías. Y lo tremendo de Dios es que Dios no le recrimina sus pensamientos, porque Dios nos conoce que somos vulnerables, que somos humanos, que somos seres emocionales, que tenemos altibajos. Y dice que Dios vino para animar a Elías. Le dio un bocado de comida, le dijo: Elías, descansa. Pero el otro día que Elías se levanta, ya descansadito, le dice: Elías, sal, mira, porque largo camino te espera. Yo te voy a dar la victoria, yo estoy contigo. Y allí es donde tenemos que poner los pensamientos de Dios en nuestra vida. Y ojo con esto, iglesia, porque muchas veces lo que está arraigado a nosotros es un pensamiento de fracaso. ¿Qué es un pensamiento de fracaso? Me va a ir mal. Eso es un pensamiento de fracaso. Me va a ir mal. O un pensamiento de culpa es el que mantiene mirando el ayer. Ninguna persona que avance en la vida está mirando hacia atrás. Pero el diablo tiene una especialidad, un doctorado en acusación. Él es el acusador de nuestros hermanos, quien acusa a los hermanos día y noche. Satanás sacando el ayer, sacando el error, sacando la falla. Tú caíste, tú la embarraste. Eso es el diablo está ahí. El problema es pararle bolas al diablo. ¿Usted qué hace conversando con el diablo? Tenemos que conversar con Dios. Y allí es donde entramos a entender el versículo. Dice la Biblia: derribando argumentos. No es que yo no puedo. No. ¿Cómo así que yo no puedo? Ve. ¿Cómo así que yo voy a decir que no puedo si ni lo he intentado? ¿Cómo así que yo no puedo si yo me puedo preparar? ¿Cómo así que yo no puedo si yo la puedo dar toda? Si yo me puedo superar, si yo puedo aprender cómo hacerlo. ¿Cómo así que yo no puedo si hay otros que sí están prosperando? ¿Cómo así que yo no puedo si hay otra gente que sí va para adelante? ¿Cómo así que yo no puedo si hay gente victoriosa en Cristo? ¿Cómo así que yo no puedo si Dios está conmigo? Si la palabra de Dios me ha dado promesas. Derribando argumentos. ¿Y qué es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Es que todo lo que no sea de Dios hay que rechazarlo en nuestra mente. ¿Y cómo identificamos si algo es de Dios o no? Sencillo. Si lo que es de Dios está en la Biblia, lo que no es de Dios no está en la Biblia. ¿Que me va a ir mal? No, mi Biblia dice: dile al justo que le irá bien. ¿Qué voy a creer? ¿Sobre qué voy a regir mi vida? ¿Sobre qué voy a caminar en victoria? ¿Sobre lo que dicen los pensamientos? Por ahí leí una frase el otro día que decía: no le pare tantas bolas a los pensamientos, que muchas veces y la mayoría de veces no tienen la razón. Todo empieza en tu mente, tu victoria o tu fracaso, tu salud o tu enfermedad. ¿Qué quieres para tu vida? Entonces empiézalo creyendo. ¿Que estás enfermo? Sí. ¿Te vas a resignar o vas a tener una fe que le da la posibilidad a Dios de sanarte mañana? ¿Qué vas a creer? En medio en estos días estábamos comprando algo para la iglesia con mi esposa y el producto estaba como un 40% más caro. Pero con ella conversábamos y decíamos: no nos vamos a poner a mirar los precios, vamos a confiar en Dios. Dios proveerá.
Y si Dios nos ha sostenido hasta ahora, lo seguirá haciendo. Si Dios ha sido fiel hasta ahora, lo seguirá haciendo. Si Dios ha provisto hasta ahora, lo seguirá haciendo. Mi vida no depende de lo que suceda afuera. Mi vida depende de lo que Dios ponga dentro de mí. En Cristo somos más que vencedores. El otro día vi una persona toda asustada. Ay, es que lo que está pasando en Europa, ¿qué tal si por aquí nos cae un cohete? Yo frente a la muerte, yo tengo un concepto claro. Yo creo que el día que yo me muera fue el día que Dios decidió que yo me muriera. Eso no me va a llevar a ser un loco por ahí. No, tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, pero yo no voy a andar preocupado por cosas que le competen a Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra. Mateo 6, ¿qué dice? Dice, no se preocupen por el día de mañana. Dice, la gente impía son los que se preocupan. En otras palabras, ellos son huérfanos, pero ustedes son hijos. Yo soy su Padre celestial. Y qué bonito es que en medio de las crisis, o en medio de los desafíos, o en medio de las oportunidades que se nos dan en la vida, recibamos un mensaje también de parte de Dios. Porque así como el diablo manda mensajes, Dios también manda mensajes. Y cuando Dios dice, yo estoy contigo, no se duerme el que te guarda, yo soy tu proveedor, yo soy quien te levanta, quien te esfuerza, quien te dice sigue adelante porque yo te voy a respaldar. Wow, uno escucha esa palabra, entonces uno toma lo negativo y lo somete a la obediencia a Cristo. ¡Pum! Pensamiento, tú estás debajo de la planta de mis pies. Ese pensamiento de muerte, de negativismo, ese pensamiento de pesimismo, ese pensamiento contrario a mi fe, contrario a la palabra de Dios, olvídese, lo rechazo y ahora pongo la mente de Cristo y digo, soy más que vencedor en aquel que me llamó. La mente. Derribando argumentos. Yo no puedo, es un argumento. Somos especialistas en mirar por qué no se pueden hacer las cosas en la vida. Somos especialistas en puros argumentos. ¿Por qué usted es pobre? Usted saca una listota. Yo ya sé por qué soy pobre. ¿Por qué no más bien aprende cómo ser rico? Porque el diablo nos enclaustra en unos pensamientos de derrota, de incapacidad, de improductividad. Argumentos, dice la Biblia, derribando argumentos, porque son los argumentos los que nos paralizan. Yo a veces veo a la gente con tantos argumentos. ¿Y por qué usted no está mandando gente a encuentro? Ay, por esto. Yo me gustaría que me sacara la mano para decirme cómo sí puede hacerlo más bien. Dejar los argumentos y buscar posibilidades. Dejar de mirar al que no puede y comenzar a mirar al que sí pudo. Y comenzar a renovar nuestra mente. Pensamientos de reino, pensamientos de abundancia, pensamientos de prosperidad, pensamientos de sanidad, pensamientos de bendición, pensamientos de abundancia. Y esos pensamientos se van a irradiar en tu vocabulario, en lo que dices, en lo que haces. Vas para adelante porque Dios está contigo y Dios te recompensará porque Él es fiel a su palabra. Y entremos a la tercera parte del versículo, versículo 6. Dice la Biblia, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Repito, y estando prontos para castigar toda la desobediencia, nosotros tiene que ser castigada cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es castigar la desobediencia?
Yo creo que castigar la desobediencia tiene que ver con sacar dentro de nosotros el espíritu de rebeldía hacia Dios. Es ahora someter mi mente a la palabra. ¿Qué es someter la mente a la palabra de Dios? Es establecer criterios de vida. Es establecer ahora verdades y convicciones. Es establecer ahora principios espirituales. Hace un rato le hablaba de cómo de niños se nos han incrustado, se nos han desarrollado fortalezas mentales que ahora rigen nuestra conducta, y la conducta rige lo que vivimos. Pero ahora Dios, en su proceso de transformación, necesita quitar esos criterios de vida incorrectos, destruir esas fortalezas de pensamiento incorrectas, derribar esos argumentos. ¿Para qué? Para que ahora se fortalezcan en ti pensamientos de reino, pensamientos cristianos, que sean criterios de vida espirituales conforme a lo que Dios quiere para ti. Por lo tanto, todo acto de desobediencia en tu vida hacia la palabra es un pecado. Y el pecado trae consecuencias. Sí, no le eche la culpa ni al diablo ni a Dios en sus consecuencias de pecado, porque fue usted quien decidió. Siempre el pecado será un acto de rebeldía hacia Dios. Y dice el texto: castiguen toda desobediencia. ¿Por qué? Porque esa desobediencia produce pecado, el pecado trae consecuencias y termina destruyéndonos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, algo que necesitamos hacer es comenzar a cimentar nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo más efectivo para tú cambiar tu mente? La palabra. Porque la palabra es viva, es eficaz. Y en el momento en que la lees, comienza eso a impregnar en ti pensamientos de abundancia, pero también pensamientos de santidad. Muchas veces nos aferramos a cosas que quizás disfrutamos en su momento, pero a la postrer nos destruye. Hábitos pecaminosos, personas que nos rodean, que nos influencian mal, vicios, inmoralidad sexual, actos que son contrarios aún a la ley, como deshonestidad o ilegalidad. Y quizás decimos: no, pues yo lo disfruto, yo la paso bien. Sí, pero es pecado y te está destruyendo. Y allí es donde necesitamos reaccionar, sometiendo la mente a la obediencia a la palabra de Dios. Estos días leía un libro muy interesante de un hombre llamado Doug Edward Mill, y él daba el ejemplo de Eva. Y él decía: fíjate en el problema que estamos metidos hoy, porque Eva desobedeció al Señor. Cuando Dios le preguntó en el jardín del Edén: ¿qué es lo que has hecho?, le estaba preguntando: ¿qué son estas guerras que has traído al mundo? ¿Qué son estas enfermedades que has creado? ¿Qué es esta perversión que has introducido al mundo? ¿Qué es este cáncer y el SIDA que has soltado sobre la humanidad? ¿Qué son estos personajes como Saddam Hussein, Adolfo Hitler o Stalin que has dado a luz? ¿Qué son todos estos funerales y muertes que has soltado? ¿Qué es este temor y el intento de preservación que son tan dominantes en el mundo? ¿Qué es esta esterilidad y dolor en las mujeres que has dado inicio? ¿Qué son estos hospitales que nos has dado como una necesidad? ¿Quiénes son estas personas minusválidas, ciegas y cojas que has producido? Porque cuando Eva pecó, ella no se imaginaba lo que estaba soltando en su acto de desobediencia. Y allí es donde Dios viene a quitarnos ese velo, porque el enemigo nos vela, y bajo esos criterios incorrectos
de pecado en los que fuimos criados y levantados, ahora pecamos y ni somos conscientes del pecado, y de igual forma estamos asumiendo vidas destruidas, como vemos hoy en día la sociedad como está. Pero Dios viene a quitar ese velo. Dios viene a decir: mira, eso es incorrecto, eso te está destruyendo, eso te está dañando. No sigas pecando, porque eso trae consecuencias sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus generaciones. Necesito un cambio de mente. Voy a cambiar ese chip para que ahora tengas el temor de Dios, y ahora, a causa de tu obediencia, tu vida sea bendecida en gran manera. Es tremendo, porque Eva maldijo sus generaciones a causa de su desobediencia. Pero Cristo vino, se hizo hombre y fue obediente y bendijo sus generaciones. Mire lo que Cristo hace. Viene, se guarda de pecado, camina entre nosotros, va a una cruz en obediencia, muere por el pecador, resucita, da salvación a miles y millones de personas, bendice generaciones, sana a los enfermos, liberta al oprimido. Él fue un instrumento de bendición. Pero ¿quién es aquel que es un instrumento de bendición? Aquella persona que vive en obediencia a la palabra. Toda persona rebelde a la palabra no produce bendición, sino maldición. El libro de Romanos 5:18 dice la palabra: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Vino consecuencias, vino maldición a causa de un pecado. Vino bendición a causa de una obediencia. Yo pregunto hoy: ¿tú qué quieres ser? ¿Bendición o maldición? ¿Dónde empieza ese cambio? En la mente. Porque algo que necesitamos entender es que la santidad nuestra no beneficia a Dios. Al final de cuentas, si tú pecas o eres santo, Dios sigue siendo el mismo. Pero si tú pecas, vas a asumir consecuencias. Si tú vives en santidad, que es una vida de obediencia, eso va a traer recompensas. El pecado trae consecuencias, la obediencia trae recompensa. Entonces, cuando yo establezco esos criterios de vida, allí está el jovencito con la muchacha que le gusta. Quizás están comenzando a establecer una relación. Una noche están por allá y comienzan a darse un beso y comienzan, mejor dicho, a calentarse ahí los dos. Y llega un momento donde él le quiere mandar la mano por allá al pecho a la mujer, pero inmediatamente el hombre reacciona y dice: no, yo no puedo pecar. ¿Por qué? ¿Por qué el joven dice eso? Yo no puedo pecar. Porque tiene criterios de santidad basados en el temor de Dios. Y aquella señorita que trata de guardarse, sabe que no puede estar en lugares solos con ese muchacho, evita, se guarda. Como el hombre que está casado y quizás hay una mujer que le está picando el ojito, se retira. Yo no puedo pecar. ¿Por qué? Porque tengo criterios de santidad. Una cosa es luchar con el pecado, otra cosa es tener de amigo el pecado. Hay cosas que las hacemos porque no nos parecen malas. Y allí es donde hablaba hace un tiempo de que hay personas que tienen un corazón cristiano, pero una mente mundana. ¿Cómo es posible que una persona tenga un corazón cristiano,
pero su mente mundana. Sí, porque dice amar a Dios con su corazón, pero en su mente no está Dios gobernando. En sus criterios de vida no está Dios gobernando. Y allí es donde Dios necesita entonces que sometamos, dice la palabra, nuestra mente a la obediencia a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, quiero caminar para ti, quiero agradarte a ti, quiero construir una vida contigo, quiero que tú renueves mis pensamientos. Yo quiero ser una persona cristiana íntegra. Yo quiero ser una persona donde tú gobiernas. Cambia mis palabras, cambia mi corazón, cambia mi conducta, y que el temor de Dios esté gobernando en todo mi ser. Un día Dios confronta a Saúl, porque Saúl parece que era así, tenía el corazón cristiano pero la mente no. El primer rey de Israel, y era un hombre al cual Dios quería bendecir, pero era un hombre desobediente a la palabra. Y le dice Saúl: Señor, voy a ofrecer sacrificios. Y entonces Saúl toma un poco de corderos, los prepara para el sacrificio y va y los lleva. Y Dios lo mira y le dice: mira, está bien tus sacrificios, pero antes de tus sacrificios yo quiero obediencia. Muchas veces creemos que los sacrificios son más importantes que la obediencia. ¿Qué saca una persona con irse hasta las 3 cruces de rodillas, cuando baja de allá con sus piernas rotas, pero su vida camina en desobediencia con Dios? Aunque sacamos con venir a la iglesia, levantar nuestras manos, cuando lo que Dios nos habla no lo hacemos. Me voy a meter a un ayuno. Sí, es bueno el sacrificio, pero es más importante la obediencia. Que voy a orar 3 horas, muy bueno, pero alguien decía que es mejor una onza de obediencia que una tonelada de oración. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cambiar nuestro corazón, renovar nuestra mente, que comencemos a vivir para Él y no para la carne. Ya no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que Él quiere para mi vida. Y por eso yo me encuentro con muchas personas que están frustradas en la vida. No está la bendición de Dios, no está el milagro de Dios, porque hay algo que hay que solucionar con Dios. Y quizás tú digas: pero yo le estoy sirviendo al Señor, pero yo voy a la iglesia, pero yo abro la Biblia. Sí, pero Dios va más allá y dice: pero no estás en obediencia, lo que yo te hablo no lo haces. Y el Espíritu Santo puede hablar a tu mente, pero tu mente todavía no lo concibe como una realidad. Primera de Samuel 15:22 dice la Biblia: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Yo creo que esta palabra hoy nos desafía. Recuerda el título: Mente en libertad. Y yo creo que es el momento de ir a la presencia del Señor y exponernos ante Él y decirle: Señor, examíname cómo estoy yo. Espíritu Santo, muéstrame qué pasa en mi mente. Si lo que está gobernando mi vida es la mente caída o una mente cristiana. Si lo que hay en mi mente es pecado o hay santidad. ¿Qué tipo de criterios
hay en mi mente? Allí es cuando la Biblia, hablando Pablo, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.